Bueno, esta es la librería Identidad Secreta. Vamos a entrar, ya están preparando la presentación de Cuchillos Negros. Vamos a hacer un par de preguntitas, vamos a ver un poco la obra y a ver si podemos hablar un poquito con el señor Israel Álvarez. ¡Qué trampas! Soy Mercedes, soy la editora de Rocketman Project y bueno, os voy a presentar aquí a Israel Álvarez, autor de Cuchillos Negros. Yo, a ver, lo que explico Mercedes está muy bien. O sea, básicamente la historia va de una relación, de una mala relación entre un padre y sus hijos. Uno de sus hijos, pues, está maldito y Nalón, pues, tiene que arreglarlo. Ya está. Historias familiares. Básicamente. Lo que os he traído hoy, a ver, como ya básicamente todos también habéis visto por las redes sociales, lo que he ido colgando de dibujos y tal, es un poco cómo se hizo. Bocetos previos, diseños de páginas. Esto ya lo habéis visto. Esta es la portada, que en un principio no iba a ser esta, pero bueno. Sí, a ver, el guión original está escrito, el argumento, y luego está guionizado por página. Pero está guionizado por página cuando acabo, y yo trabajo con la libreta. ¿Cuántas páginas tiene al final? 90. ¿90? ¿Son los 3 tomos? No, 90 este. 90 este. Por eso, empezar cuánto No sé, pues mira, el siguiente puede que sean 130 y pico páginas. Vamos subiendo la cosa. Y el tercero, yo no he visto trilogía donde el tercer tomo sea más delgado que los anteriores, así que... ¿Qué quieres? Van a ser igual. El crowdfunding y... No, el siguiente. Oh, Alfonso, sí. Bueno. Ahí lo tenemos, muy bien. Bueno, acabamos de salir de la presentación de la obra Cuchillos Negros de la editorial de Rocketman Project. Se ha hecho a través de crowdfunding y de un mecenazgo y la verdad es que podemos decir que la asistencia pública ha sido bestial. Ha habido mucha gente, muchos medios de comunicación, algunos otros autores que han querido estar en este momento en la presentación de Israel. La editora Mercedes se ha portado estupendamente con nosotros. Diego, el dueño de la librería Identidad Secreta, ha estado muy atento, nos ha facilitado mucho el trabajo y bueno, comentar que la presentación ha estado muy bien, principalmente porque Israel creo que la ha sabido focalizar muy bien, ya que ha hecho simplemente una pequeña sinopsis de la obra y después de eso pues ha habido una representación de diapositivas del fan art original, o sea,
del trabajo original de arte de Israel, o sea, cosas que normalmente no se ven. Incluso diría que, como bien sabéis, para los mecenas se les ha ofrecido un pequeño obsequio, que aparte del cómic es un pequeño librito que es el artwork de la obra, y incluso la selección de diapositivas donde se comentaba esto, pues ha evitado incluso recurrir a enseñarnos cosas que ya estaban publicadas en el artwork, para que viésemos algo original, desde el proceso creativo desde el principio, bocetos iniciales, cómo se distribuye o cómo Israel empezaba a componer la página, y la verdad es que ha estado muy bien. Muchas gracias a todos, muchas gracias a The Record Man Project, muchas gracias a Diego de Identidad Secreta, muchas gracias por supuesto a Mercedes, y muchas gracias por supuesto a Israel por atendernos y comentarnos pues exactamente cómo va a evolucionar y cómo va a ser la obra, que van a ser 3 tomos, van a ser publicados. El primero es este, el segundo va a ser para el verano, dentro de 6 meses, y el último y definitivo, que nos han asegurado que va a tener muchas más páginas. El último definitivo, que nos han asegurado que va a tener muchas más páginas, será para diciembre, o sea, para tal, toda una trilogía en toda regla, y bueno, muy guapo pues haber asistido y bueno, promocionar un poquito, que intentemos todos esforzarnos en asistir a este tipo de cosas, porque sirve mucho, primero, para conocer obras que normalmente, y autores que normalmente a lo mejor no te podían entrar en tus planes inicialmente, y descubrir cosas muy guapas. Os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.